Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el santuario donde convergen las últimas noticias, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados del fascinante mundo de las series que nos roban el sueño y aceleran el corazón. Soy y no se imaginan lo emocionada que estoy de tenerlos aquí conmigo hoy. Siento la adrenalina corriendo por mis venas porque lo que tenemos preparado es, sencillamente, explosivo. Prepárense para un torbellino de emociones, porque este vídeo no solo va a encender la pantalla, va a incendiar las redes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que tiene a todo el fandom turco no solo expectante, sino absolutamente en llamas. Hablaremos de algo que hemos estado esperando con ansias, deseando con fervor y, seamos honestos, casi exigiendo a gritos. Me refiero, damas y caballeros, al posible, al rumoreado, al quizás inminente, reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero agárrense fuerte, porque esto no es solo un rumor más. No se trata de especulaciones vacías ni de chismes de pasillo. Tenemos información de primera mano, de una fuente tan cercana a Kerem que casi podríamos considerarla su sombra. Así es, mis queridos adictos a las telenovelas, vamos a diseccionar, analizar y exprimir al máximo las jugosísimas declaraciones de su hermana. Si lo han adivinado correctamente, vamos a desentrañar cada palabra, cada gesto y cada entrelínea de lo que Melis Bürsin, la confidente, la hermana, la guardiana de secretos, ha revelado sobre la posible rekindling de este romance que marcó un antes y un después en la historia de las parejas de la farándula turca. Así que si son tan fans, tan devotos, tan incondicionales de Hande y Kerem como yo, o si simplemente adoran el drama, la emoción y la incertidumbre, les ruego que no se muevan ni un milímetro de sus asientos. Este vídeo es una bomba de tiempo cargada de detalles jugosos, especulaciones vertiginosas y, quizás, solo quizás, un glorioso rayito de esperanza para todos aquellos que aún soñamos, suspiramos y nos aferramos a la utopía de ver a estos dos tórtolos juntos de nuevo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este océano de chismes, rumores y teorías conspirativas dignas de un guión de Netflix, quiero recordarles algo esencial, algo que me permite seguir trayéndoles este contenido que tanto aman. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a esta comunidad de adictos a las novelas turcas, a esta familia virtual que comparte la pasión por las historias que nos hacen reír, llorar y enamorarnos una y otra vez. Y no solo eso, activen la campanita. No permitan que ninguna notificación se les escape, no se pierdan ni un solo segundo de nuestros vídeos cargados de novedades, primicias y exclusivas sobre sus series y actores turcos favoritos. Y por supuesto, no olviden dejarnos un generoso like si les gusta lo que hacemos. Su apoyo, su cariño, sus comentarios y sus likes son el combustible que alimenta nuestra investigación, la fuerza que nos impulsa a seguir desenterrando los secretos mejor guardados y la razón por la que nos esforzamos cada día por traerles el mejor contenido del universo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos y sin más suspenso, vamos directo al grano. La pregunta que arde en la boca de todos, la interrogante que nos quita el sueño, el enigma que vamos a intentar resolver, ¿qué ha dicho exactamente la hermana de Kerem sobre la supuesta visita secreta de Hande? ¿Hay algo de verdad, alguna chispa de realidad, en los persistentes rumores de reconciliación? Prepárense porque vamos a descubrirlo juntos. Para entender la magnitud de este bombazo, para apreciar la relevancia de esta información y para contextualizar adecuadamente las declaraciones de Melis Bürsin, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, desempolvar los recuerdos y remontarnos a la génesis de esta historia de amor que capturó la imaginación de millones de personas alrededor del mundo. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance que floreció, germinó y se consolidó en el set de la exitosísima, la aclamadísima, la inolvidable serie Sen Kalkam, fue mucho más que una simple relación entre dos compañeros de trabajo. Fue un verdadero cuento de hadas moderno, una fantasía hecha realidad para miles de fans que veían en ellos la personificación del amor verdadero. La química que irradiaban en pantalla era innegable, palpable, electrizante, y esa conexión trascendió la ficción para trasladarse a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, admiradas y mediáticas de Turquía. Su relación se convirtió en un fenómeno cultural, un faro de esperanza en medio de la incertidumbre, un ejemplo de que el amor, a veces, sí puede vencer todos los obstáculos. Cada foto, cada mensaje, cada aparición pública era celebrada, analizada y compartida hasta la saciedad por sus seguidores, que veían en Hande y Kerem el reflejo de sus propios sueños y aspiraciones. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, las historias de amor no siempre tienen el final feliz que deseamos.
Después de un tiempo, después de compartir momentos inolvidables, después de construir un vínculo aparentemente indestructible, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus seguidores no solo decepcionados, sino completamente devastados. Fue como si un jarro de agua fría cayera sobre sus ilusiones, como si el mundo de fantasía que habían construido se desmoronara ante sus ojos. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas. Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida personal, prefiriendo mantener los detalles de su relación alejados del escrutinio público. Sin embargo, los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de la presión asfixiante de la fama y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio de los medios y los fans. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras, explorando nuevas oportunidades y tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Hande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares, versátiles y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes, trabajando en proyectos internacionales, colaborando con marcas de renombre y demostrando su talento en diferentes géneros y formatos. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entra en juego el tema central de este vídeo, la chispa que ha encendido la mecha de la especulación, el rumor que ha resucitado la esperanza, la supuesta reconciliación. En las últimas semanas han surgido varios rumores, informaciones contradictorias y testimonios anónimos sobre un posible acercamiento, una reconexión, un renacimiento del amor entre Hande y Kerem. Algunos medios de comunicación turcos, ávidos de exclusivas y sensacionalismo, han publicado fotos borrosas, capturas de pantalla sospechosas y testimonios de supuestos testigos que afirman haberlos visto juntos en diferentes lugares, desde restaurantes discretos hasta eventos privados. Otros, más osados, aseguran que han estado intercambiando mensajes y llamadas en secreto, utilizando alias y estrategias dignas de una película de espías para evitar ser descubiertos. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de la especulación, lo que ha alimentado la llama de la esperanza y lo que ha convertido este rumor en una verdadera obsesión colectiva son las declaraciones de Melis Bursin, la hermana de Kerem. En una reciente entrevista concedida a un medio de comunicación turco, Melis fue interrogada, de manera directa e incisiva, sobre la posibilidad de una reconciliación entre su hermano y Hande. Aunque intentó ser evasiva, aunque trató de desviar la atención y aunque recurrió a respuestas ambiguas y políticamente correctas, sus palabras, sus gestos y su lenguaje corporal dejaron entrever que podría haber algo de verdad en los rumores. Según algunos medios, Melis habría dicho algo así como: "No puedo decir nada al respecto. Son asuntos personales de Kerem. Respeto su privacidad y no me corresponde a mí hablar de su vida amorosa. Pero siempre he tenido una buena relación con Hande. La quiero mucho y la considero una persona maravillosa". Estas palabras, aunque ambiguas, aunque cuidadosamente medidas y aunque carentes de una confirmación explícita, fueron interpretadas por muchos como una confirmación implícita, como una señal de que Hande y Kerem podrían estar en contacto de nuevo, como una evidencia de que el amor, quizás, no ha muerto del todo. Además de las declaraciones de Melis, también ha circulado el rumor, con mayor o menor intensidad, de que Hande habría visitado a Kerem en secreto. Algunos aseguran con una certeza casi religiosa, que la actriz fue vista cerca de la casa de Kerem en Estambul, camuflada bajo un sombrero y unas gafas de sol, intentando pasar desapercibida. Otros, más audaces, afirman que ambos pasaron unos días juntos en un lugar apartado, lejos del bullicio de la ciudad y del acoso de los paparazzi, disfrutando de la compañía mutua y recordando los viejos tiempos. Por supuesto, toda esta información debe ser tomada con pinzas. Los rumores son rumores, y no hay nada confirmado oficialmente. La prensa rosa turca es experta en inflar noticias, en crear historias donde no las hay y en aprovecharse de la expectación del público para generar clics y visitas. Sin embargo, la persistencia de las especulaciones, la coincidencia de diferentes fuentes y las ambiguas declaraciones de la hermana de Kerem nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto.